Hola, muy buenas a todos y todas, bienvenidos al canal una semana más. Esta semana la verdad tenía planeado estar haciendo un pequeño vídeo acerca de Juan Íñigo Carrera, cuál fue su influencia en mí, porque creo que me interesó y porque creo también que puede interesaros a vosotros. Sin embargo, me he visto en la necesidad de hacer un pequeño vídeo, mucho más improvisado que los de costumbre, espero también sea bastante breve, en el que pretendo responder a algunos de los comentarios que hace unos días me hicieron en torno a un tweet que puse, ¿no? Obviamente esto lo hago porque, bueno, puse una frase que por lo visto despertó todo un debate, de estos debates cíclicos que aquejan de manera muy recurrente al Twitter Comi, ¿no? Para los que no lo sepan, Twitter Comi, como no con un anglicismo, se refiere a la constelación de cuentas de Twitter de ideología comunista que discuten prácticamente a diario sobre las nuevas propuestas, sobre sus opiniones, sobre diferentes temáticas y demás, ¿no? Es tan tóxico como otros debates de Twitter, pues a fin de cuentas es una caja de resonancia, pero también tengo que decir que es un espacio muy interesante para discutir, para confrontar ideas, para aprender, etc., ¿no? Este tweet, que voy a proceder a leer, tiene, creo, bueno, pues el interés de cualquier otro tweet, ¿no? Como digo, lo puse un día cualquiera, como podía haber puesto cualquier otro, ¿no? Fue una expresión que me pareció llamativa, ¿no? Y el tweet dice: siendo comunista, no declararse feminista es un error táctico, no ser feminista es un error estratégico. El primero puede ser leve, el segundo insalvable. Bueno, este tweet que yo pensé, bueno, no tendría demasiada repercusión, como digo, acabó despertando a mucha gente que por lo visto le irritó sobremanera estas palabras, ¿no? Antes de comenzar, quiero decir que la cuestión del feminismo ya fue tratada en el canal, tenemos 2 debates con 4 ponentes muy interesantes abordando estas cuestiones, así que me remito a ellas y estoy seguro de que allí aprenderéis mucho más de lo que yo pueda aportar en este vídeo, que como digo va a ser un poco más responder a aquellos comentarios que con más frecuencia me han hecho. También comentar que yo trabajé ese tema de manera más específica y ahí podréis encontrar mi discusión con diferentes corrientes del feminismo, mi propuesta positiva en relación a este tema y bueno, toda la contribución que hasta ahora he tenido la oportunidad de hacer está en el segundo capítulo de las tareas pendientes de la clase trabajadora, género, ciudadanía y socialismo. En ese segundo capítulo encontraréis básicamente cuál es mi planteamiento, cuál es mi diagnóstico de la situación y demás, ¿no? Bueno, voy a ir leyendo diferentes tweets que me han ido poniendo y comentando lo que me considero oportuno. He tenido a bien también pixelar los nombres y las imágenes, por un lado para salvaguardar su intimidad, porque entiendo que tienen derecho a ello, por otro lado también porque no tengo interés de fomentar escarnios, ni tampoco, por qué no decirlo, de contribuir a la fama de diferentes cuentas, ¿no? La primera, que me parece con toda la intención del mundo, con toda la buena intención del mundo, es ¿qué entiendes por feminismo? No soy muy innovador en este punto, por feminismo en ese tuit en concreto entendía ese movimiento en gran medida, por así decir, espontáneo, lo pongo entre comillas, ¿no? Que reconociendo las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, como sabéis no es lo mismo desigualdad que diferencia, lucha por corregirlas y aproximarse a la igualdad, ¿no? Como digo, esto no es una expresión que yo me haya inventado, creo que a cualquier persona que le preguntéis por qué quiere decir feminismo, responderá algo bastante parecido a esto, ¿no? Fuera, claro, de los círculos de Twitter en los que se tiene por feminismo una cosa más o menos esotérica, ¿no? También quiero agradecer, además de estos comentarios, que tal vez voy a destacar algunos de los que me critican, ha habido comentarios muy positivos y otros que me han hecho matizaciones muy interesantes. Os dejaré el link del tweet en concreto en la descripción para que podáis verlo y vosotros mismos juzgar las diferentes argumentaciones. Tampoco, por supuesto, voy a dar cabida ni voz a quienes simplemente insultan o difaman porque no me parece que sea constructivo, ¿no? Leo el siguiente tweet. Entonces, para ti, los bolcheviques cometieron un error estratégico insalvable, ¿verdad? Lenin, Krúpskaya y Kollontai no se reivindicaban como feministas, simplemente como comunistas. Tampoco lo hacían Zetkin o Luxemburg, por ejemplo.
Bueno, en este tuit lo primero que veo es un problema de comprensión lectora, ¿no? Puesto que yo digo que el error estratégico es no ser feminista, no declararse, ¿no? Él mismo comenta, se reivindican. Bueno, en tal caso hubieran cometido un error táctico, según lo comentaba en el tuit, pero en realidad tampoco, puesto que el tuit está escrito en presente y todas las figuras que me mencionas son de la primera mitad del siglo pasado, todas ellas en un contexto en el que la palabra feminismo significa algo muy diferente a lo que significa actualmente, ¿no? No nos debe sorprender, un montón de palabras, tales como democracia, ha cambiado su significado a lo largo del tiempo, también la propia socialdemocracia, ¿no? Lenin fue socialdemócrata y otros tantos líderes fueron socialdemócratas la mayor parte de su vida, militaron en organizaciones socialdemócratas. Fue solo en un momento dado donde se escindieron y usaron el apelativo comunista, ¿no? Y un tercer elemento es que, bueno, tanto Lenin como Kollontai como Zetkin como demás pueden estar perfectamente equivocados. No nos debe sorprender, no tenemos que tener miedo. Y por supuesto que tuvieron que haber errores estratégicos en las construcciones, en los planteamientos de los bolcheviques, ¿no? Además de que muchos de los autores que mencionan no creo que hicieran contribuciones sustanciales, siquiera a eso que el marxismo llamaba la cuestión de la mujer, ¿no? Sin duda Kollontai sí, y de hecho Kollontai es una influencia evidente en los planteamientos feministas. O sea, cualquier feminista que le preguntes mucho más por sus referentes, seguro surge el nombre de Kollontai mucho antes que el de cualquier feminista sufragista, por ejemplo, ¿no? que tan recurrentemente se traen, ¿no? Y como digo también, pues Lenin o Luxemburg, por ejemplo, yo no creo que hicieran grandes aportaciones a esa cuestión, ¿no? Luxemburg es verdad, era mujer, pero no estaba eso entre sus preocupaciones y me parece estupendo. Hay que reivindicar también a esas mujeres que hicieron grandísimas contribuciones en cuestiones como la crítica de la economía política y no necesariamente en cuestiones de la emancipación de la mujer, ¿no? Y luego también que esos movimientos por la emancipación de la mujer tenían enormes errores. Cabe recordar que esos panfletos que se editaban por las secciones femeninas de los partidos socialdemócratas muchas veces contenían recetas de cocina, que puede ser una cosa comprensible, incluso defendible para acercarse a la población femenina de aquel momento, pero desde luego no parece una lucha por la emancipación de la mujer, ¿no? Además de tener, por supuesto, otros textos que sí que tienen un gran interés. Voy con el siguiente. En un tuit está declarándose abiertamente oportunista y además deja al comunismo como algo sin mucha utilidad. Puede que quizás sirva sesudas charlas sobre algún párrafo del Capital. Eso sí, como divulgador del reformismo vestido de rojo, cumple perfectamente su función. Me parece interesante su valoración respecto al contenido de este canal, como tal le agradezco. No creo que sea oportunismo, creo que es reclamarse como algo que se es, no tiene nada de oportunista, y usar la palabra que lo define hoy en día me parece natural, ¿no? Además que dejar al comunismo sin utilidad, creo que todo lo contrario, ¿no? Se trata de elevar la importancia del feminismo porque realmente la tiene y como parte también de la lucha por el socialismo y no como una suerte de rebajar el comunismo hasta un nivel que para algunos parece tiene el feminismo. Continúo. No hay feminismos, no hay feminismo sino feminismos en plural. Por lo cual ya partís de un error. Lo demás viene por derivación. Así no podés salvar a nadie si no necesitas ser salvado. La segunda parte del tuit no me despierta nada, la primera sí. Claro que hay, se puede decir que hay feminismos en lugar de feminismo, como se puede decir que hay comunismos o marxismos en lugar de comunismo o marxismo, ¿no? Sin ninguna duda lo que tiene el planteamiento de Marx o el de Stalin, el de Lenin, el de Trotsky, el de Mandel, el de Zinoviev, por no hablar del de Tony Negri, del de Holloway, del de miles de autores que se reivindican marxistas, el del marxismo analítico, ¿no? Para poner un ejemplo extremo. Todos esos se reivindican marxistas. Si los queremos aceptar a todos, pues sí, tendremos que hablar de marxismos. Y si entendemos que sus proyectos son comunistas, porque por lo menos así dicen serlo, pues tendremos que hablar de comunismos. Yo normalmente no soy partidario de este tipo de juegos. Me parece que los plurales lo que hacen es cerrar en falso ciertos debates, ¿no? Simplemente se reconoce la pluralidad y no se avanza en la superación de las cuestiones sustantivas, pero bueno, creo que no aporta nada decir que hay comunismos o feminismos en plural. Continúo.
El feminismo actual es un producto totalmente burgués. Está perfectamente incrustado en las instituciones del Estado. No busca socavar el régimen, solo conseguir derechos e igualdades en sociedades burguesas. Evidentemente busca conseguir igualdades y derechos en las sociedades burguesas porque es donde tiene lugar, ¿no? No podríamos esperar que luchase por otra cosa. Y por supuesto está incrustado en las instituciones del Estado, claro que sí, como los derechos laborales, ¿no? Imagino que eso nos puede parecer progresista, ¿no? O no. De alguna manera, esas conquistas, ¿no? Como son las cuotas, como son las leyes, ¿no? de igualdad de género, que a mí me parecen conquistas, por cierto, conquistas para la clase trabajadora. Más adelante volveremos sobre esto. Pues va en ese sentido, ¿no? Creo que no hay ningún problema en reconocerlo. Y acaba diciendo: el feminismo no es obrero, al menos el oficial. No sé a qué se refiere con feminismo oficial, no sé dónde está o cuál es ese feminismo oficial, pero en cualquier caso creo que se equivoca, ¿no? Evidentemente vivimos en una sociedad compuesta en su abrumadora mayoría por obreros, y un movimiento que busca una transformación tan generalizada de una parte tan amplia de la sociedad no puede más que repercutir fundamentalmente dentro de la clase obrera, ¿no? Otra cosa es que no sea socialista o no comparta tu ideología, ¿no? Y aún así, insisto, habría que hablar de qué feminismo estamos hablando, porque evidentemente una parte del feminismo puede estar satisfecha con unas conquistas, y otra buscará otras conquistas diferentes en un sentido que podemos considerar positivo o negativo, ¿no? Este comentario, el siguiente, también me parece de gran interés. El feminismo se comprende como una necesidad del capital tras la incorporación universal de la mujer a las fuerzas productivas, es decir, la representación política de este atributo productivo. Es una manifestación, entre otras, de la división social del trabajo, y continúa en un tuit diferente. Ser, entre comillas, feminista no es más que una forma enajenada de la conciencia consecuencia de dichos eventos históricos. Obviamente estamos hablando del feminismo en un sentido unívoco como un movimiento real y aplicado, no las utopías subjetivas de autoras marginales que rondan por ahí. Bueno, ese último comentario lo paso desapercibido, me parece que no aporta gran cosa. Lo anterior sí. Habla de que la incorporación de la mujer es una necesidad del capital, no tendría mayor problema, solo que esa incorporación de la mujer no creo que dé pie al feminismo, sino que es consustancial a él, ¿no? El feminismo es una expresión de esa incorporación de la mujer, e iría un poquito más allá. De nuevo ahí me remitiría a mi libro, donde lo traté más ampliamente. Creo que también no solo incorpora a la mujer al mercado laboral, él habla de las fuerzas productivas, técnicamente creo que ya estaban en las fuerzas productivas, ¿no? O sea, no antes de la incorporación de la mujer al mercado laboral formal ya formaban parte de las fuerzas productivas, pero independientemente de ese detalle, creo que digamos que los objetivos del feminismo y sus conquistas no van solo hacia la incorporación de la mujer, sino también a la aniquilación de las diferencias que tienen lugar entre hombres y mujeres, ¿no? Y en ese sentido es donde se puede encontrar en el feminismo elementos positivos revolucionarios, ¿no? Porque si el socialismo, y lo aporto en este punto, ¿no? Aspira a la universalización de ciertos atributos productivos, todo aquello que contribuya a la homogeneización de atributos productivos, superando las diferencias y elevándolos, o sea, digamos, igualándolos al alza, es un movimiento progresista que apunta en una dirección progresiva y hacia el socialismo. Y bueno, dice que la incorporación de la mujer es una necesidad del capital, insisto, lo mismo que en el tuit anterior, ¿no? También la lucha del movimiento obrero responde a necesidades del capital, ¿no? La venta del valor de la fuerza de trabajo por su valor es una necesidad del capital. La centralización del capital, incluso, para aquellos que estéis familiarizados con el planteamiento de Juan, también es una necesidad del capital. Y respecto a que el ser feminismo es una forma de la conciencia enajenada, claro que sí, como otras tantas, ¿no? Como ser marxista, como ser socialista, como ser etcétera, etcétera, como ser, si me apuras, cristiano. Todos son elementos que tienen que ver con la conciencia enajenada, porque todos tenemos la conciencia enajenada y en esta sociedad no hay cabida para otro tipo de forma de la conciencia. Ya terminando, no continúo mucho más, plantea otro. El comunismo ya lleva implícita la igualdad entre hombres y mujeres. Ser comunista y declararse feminista es como ser liberal y declararse defensor del libre mercado. Lo segundo es inherente a lo primero. Yo podría estar de acuerdo, creo que evidentemente la consecución de algo así como el comunismo, como venía diciendo, tiene que traer consigo
la igualdad entre hombres y mujeres, pero por lo visto, y si leéis los citados y las respuestas del tuit que mencionaba, os daréis cuenta de que en la vida de los hechos no es verdad. Muchos autorreivindicados comunistas no tienen el menor interés por alcanzar algo así como la igualdad entre hombres y mujeres, o piensan que esa igualdad ya está dada, no entiendo en función de qué, reivindicándose también como científicos, ¿no? Ya para terminar, el último. Por una cuestión terminológica, discrepo en la forma, aunque comparto el contenido. Me explico. El feminismo es un movimiento de las mujeres. Ellas lo hacen, ellas lo construyen, y con mucho esfuerzo. Este mensaje se puede interpretar como un intento de apropiación de sus espacios. Bueno, antes de nada, aclarar lo evidente. Yo no estoy aspirando a encabezar ningún movimiento, muchísimo menos el feminista. Entonces no veo en qué sentido pueda interpretarse por ahí, ¿no? Sin embargo, sí creo que es importante, y quería terminar con este punto, que el feminismo, en tanto que es un movimiento político que, como he dicho antes, aspira a transformar conjuntamente la sociedad, nos debe involucrar a todos. No solamente a las personas que de alguna manera sufren el patriarcado, sufren los problemas relativos al género, ¿no? Creo que es un problema de la sociedad que entre todos tenemos que discutirlo, ¿no? Aunque, por supuesto, las personas que así lo sufren tienen que ser escuchadas especialmente, ¿no? Pero nos pasa con todo, ¿no? En España es muy evidente con el tema del terrorismo. Hay todo un intento por parte de la derecha de decir que del terrorismo solamente deben hablar las víctimas del terrorismo, y en concreto aquellas que forman parte de asociaciones. Me parece un error, porque el terrorismo es también un elemento político del que toda la sociedad debe opinar, ¿no? Y escuchar solo a aquellas personas que se ven perjudicadas por él puede llevar a problemas, ¿no? Creo que esto es un elemento muy propio del pensamiento ilustrado que hay que reivindicar, ¿no? Entonces, no considero que tenga por qué guardarme mi opinión sobre ese punto y no sobre otros tantos, ¿no? Creo que todo el día opinamos sobre ciertas cosas y no tienen por qué involucrarnos negativamente de algún modo, ¿no? De un modo directo, quiero decir. Ya con esto, en principio, respondería a todo lo que me ha parecido de interés. En cualquier caso, para fomentar el diálogo, os remito al tweet y a echar un vistazo a las diferentes cuentas que discuten, para, bueno, haceros una idea amplia, para poder, si queréis, participar en esta discusión. Y sí adelanto que no voy a volver a comentarlo sobre esto. Ya en este vídeo he planteado mi opinión, salvo que aparezcan cuestiones sustantivas que merezcan un trato individualizado. Este será mi primer y último vídeo sobre este tema. Así que nada más, y muchas gracias a todos los que estáis por aquí. También muchas gracias a los que me seguís cada semana. Este trabajo sería imposible, además de improductivo, si no estuvierais ahí.